para hallar la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas que están estacionarias. ¿Listo? Lo primero que debemos hacer, o bueno, recordando la clase anterior, en ley de Coulomb, lo primero que hacemos es analizar si las cargas se atraen o si las cargas se repelen. ¿Eso a qué se debe? Eso depende del tipo de carga que tengamos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen que tenemos la carga Q1 que es positivo y la carga Q2 que es positiva. Entonces, estas dos cargas, como son del mismo signo, ellas van a sentir fuerza de repulsión. Mientras que esta carga Q1 y esta carga que es positiva y esta carga Q2 que es negativa, va a sentir una fuerza de atracción con respecto a la carga Q1. ¿Por qué? Porque son de signos diferentes y cargas de diferente signo van a sentir atracción. ¿Listo? Como para repasar esa parte. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Tenemos acá, nos dicen que tenemos tres cargas puntuales ubicadas en las esquinas de un tubo y ejerce sobre la carga Q3. Este es el esquema de rete a arena. Entonces tenemos la carga Q1, que tenemos la carga Q3, ¿verdad? Que son las dos de 5 microcoulomb. Tenemos la carga Q2 negativa de menos 2 microcoulomb y los lados de este triángulo es el lado A y ese lado A mide 10 centímetros. Entonces nos piden hallar, encuentre la carga, la fuerza resultante que se ejerce sobre Q3. Entonces lo que debemos hacer, lo primero que se debe hacer para analizar la parte vectorial de esas fuerzas es ubicarnos en la carga Q3. Entonces yo me ubico en Q3 y observo o analizo, más bien, analizo qué siente la carga Q3 con respecto a la carga Q1. Entonces, como son del mismo signo, entonces ella va a sentir una repulsión. Entonces, decimos que ponerle un nombre a la fuerza, ¿verdad? Para después no confundirnos y para saber cuál carga, cuál fuerza es la relacionada con las cargas, ¿sí? Para no tener ahí esa confusión. Entonces, esa es la fuerza que ejerce 1 sobre la carga 3. La llamamos fuerza 1,3. Bueno, yo la llamo así. Igual ustedes pueden nombrarla como ustedes deseen. Entonces, ¿y en qué dirección la tomamos? La tomamos, si ustedes observan, está en la misma línea de acción de la fuerza. ¿Listo? Esa sería la fuerza que ejerce 1 sobre la carga 3, que es una fuerza de repulsión. Lo mismo hacemos con la carga Q2. La carga Q2 es negativa y la carga Q3 es positiva. Entonces, esa carga, esa fuerza va a ser una fuerza de atracción. Y la dibujamos así en esta línea de acción y le decimos que le ponemos título, nombre, fuerza que ejerce 2 sobre 3. ¿Listo? No hay más fuerzas. De pronto nos podemos decir, bueno, ¿y Q1 con respecto a Q2 no sienten una fuerza? Sí, ellas sienten una fuerza y si hubiesen más cargas, pues tendríamos que analizar toda esa fuerza, ¿no? Pero lo que nos preguntan acá es la fuerza que siente Q3 con respecto a las dos cargas. Es decir, que si entre ellas hay una fuerza de atracción, pues a nosotros no nos interesa esa parte, solo nos enfocamos a lo que nos están preguntando, que es la fuerza que siente la carga Q3 con respecto a las demás. Después de que ya tenemos este análisis vectorial, ¿verdad? Esa es como la parte vectorial en la cual vamos a saber en qué dirección van nuestros vectores, ¿verdad? Entonces ahí hacemos un sistema de referencia. Lo voy a dibujar por acá amarillito. Hacemos un sistema de referencia y pues ya de acuerdo a ese sistema de referencia, nosotros es que ubicamos hacemos nuestra descomposición de vectores, ¿verdad? Que es lo que debemos hacer respecto a esa, cuando tengamos fuerzas. ¿Listo? Entonces, bueno,
Antes de hacer esa descomposición, vamos a encontrar la magnitud de cada una de esas fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? La fuerza 2,3 y la fuerza 1,3. Entonces, empezamos a hacerlo con esta ecuación, que es la ecuación de la ley de Coulomb, que solo nos sirve para hallar la magnitud de la fuerza. ¿Por qué solo la magnitud? Porque aquí observen que están las cargas dentro de unas barras, significa que esas cargas tomamos los valores absolutos de esas cargas. ¿Listo? Entonces, para que no vayan a tener en cuenta los signos de las cargas cuando reemplacen en esta ecuación, porque los signos de las cargas los tenemos en cuenta cuando analizamos esta parte vectorial. Es decir, cuando decimos que si se atraen, si hay una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. Entonces, reemplazando, pues reemplazamos la K, que es 9 por 10 a la 9, reemplazamos el valor de Q2, que es 2 por 10 a la menos 6, y reemplazamos la carga Q3, que es 5 por 10 a la menos 6. ¿Por qué a la menos 6? Porque son microcoulomb. Entonces, recuerden que todo debe estar en las unidades, en la unidad patrón, que en este caso para la carga es coulomb. ¿Listo? Y la distancia de separación entre 2 y 3, porque debemos reemplazar R2, donde esta R, por favor, es súper importante y siempre se lo recalco en clase. Esta R es la distancia de separación entre las dos cargas, o sea, no es cualquier R, ¿no? No es cualquier distancia, es la distancia de separación entre las dos cargas que estamos analizando. ¿Listo? Esta R entonces viene siendo 10 porque de aquí a aquí hay una distancia A y esa distancia son 10 centímetros, o sea que sería 10 por 10 a la menos 2. Y elevamos al cuadrado, usamos calculadora, igual ustedes verifiquen estos valores en su casa y tendremos entonces una fuerza de 9 newton para la fuerza 2,3. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces procedemos a hacer la fuerza 1,3. Entonces, al aplicar la fuerza 1,3, recuerden que esta distancia R, que es la distancia entre 1 y 3, viene siendo toda esta distancia, es decir, como la diagonal de ese triangulito, ¿verdad? Es la distancia de aquí hasta acá. Entonces, hacemos y esa distancia nos da 14,4 por 10 a la menos 2. Pueden estarse preguntando, bueno, ¿y cómo sacamos esa distancia? Entonces recordemos que como tenemos estos dos lados de un triángulo rectángulo y no conocemos uno de los lados, entonces que es esta distancia viene siendo la hipotenusa de mi triángulo, entonces nosotros podemos usar Pitágoras, ¿verdad? Entonces escribo aquí hipotenusa al cuadrado, ya escribo el cuadrado, es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Listo? Entonces es hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y sustituimos. Entonces, como aquí necesitamos es R, ¿verdad? Pues lo podemos decir R cuadrado o R. Aquí sustituí fue R. Entonces, para sacar R, que viene siendo mi H, ¿verdad? Viene siendo esta distancia. Entonces, pues tengo que sacar la raíz cuadrada de esos dos catetos, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, entonces es H igual a la raíz cuadrada de uno de los catetos. ¿Cuál es el cateto? 10 centímetros. Entonces sería 10 al cuadrado, o de una vez pueden convertirlo, o sea, voy a trabajar con centímetros, entonces mi respuesta me dará en centímetros. O la otra opción es trabajarlo en metros, entonces sería 10 por 10 a la menos 2 al cuadrado y su respuesta ya está en metros. Entonces, como ustedes deseen. ¿Listo? Entonces, más el otro cateto que también viene siendo 10, entonces acá elevo al cuadrado, ¿verdad? 10 al cuadrado, 10 al cuadrado. Y lo que nos toca hacer acá, porque voy a hallar h, es hallar sacarle la raíz cuadrada. Entonces, de esa forma, al hacerlo ustedes en la calculadora, da 14,4 centímetros, es decir, 14,14, perdón, por 10 a la menos 2. Sustituimos, por lo tanto, al sustituir acá en la ecuación, tenemos entonces que la fuerza 1,3 es 4,5 newton. ¿Listo?
Ya aquí lo que hemos hecho hasta ahora es encontrar la magnitud de cada una de esas fuerzas. ¿Listo? Entonces la magnitud de F23 es 9 y la magnitud de F13 es 4,5. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Entonces acá debemos analizar cómo descomponemos estos dos vectores, ¿verdad? Entonces acá observamos que tenemos un ángulo que podemos decir que es un ángulo teta, y este ángulo, ¿cómo lo hallamos? Este ángulo lo podemos hallar por trigonometría. Ese ángulo viene siendo este ángulo que está acá. Y como acá los lados, como aquí los lados son iguales, entonces este ángulo y este ángulo son iguales. En este caso, porque los lados son iguales, este ángulo es de 45 grados. Solo porque los lados son iguales, entonces podemos decir que el ángulo es de 45 grados. ¿Listo? Entonces acá, bueno, después en la siguiente diapositiva, para que la puedan entender, lo que voy a hacer es descomponer estos vectores, ¿verdad? Entonces observamos que F13 tiene componentes en X y en Y, mientras que la fuerza 23 solo está ubicada en el eje X negativo. Entonces, haciendo esa parte del descomponer esas fuerzas, ¿verdad? Entonces tenemos que la fuerza 23 está completamente en el eje X negativo, ¿verdad? Entonces es menos 2,3 en Y, mientras que la fuerza 1,3 tiene componentes en X y en Y. Entonces está fuerza 1,3, la forma de escribir la fuerza es magnitud por la dirección, en este caso es el ángulo de 45, entonces con respecto a X es coseno de 45 y con respecto a Y es seno de 45. ¿Listo? Entonces, luego, ¿qué procedemos a hacer? Sumamos, por eso es que yo los ubico de esta forma, igual ustedes lo pueden ubicar de cualquier forma, pero yo lo tomo así para poder sumar hacia abajo y no tener ninguna complicación, ningún pierde de nada. Entonces se queda como un poquito más ordenado nuestro ejercicio al ubicarlo de esa forma. Entonces yo al sumar la fuerza 2,3 y la fuerza 1,3 voy a tener la fuerza total de la carga 3 y sumo hacia abajo en I y sumo hacia abajo en J. Entonces al sumar hacia abajo me da menos 5,82 en I y la fuerza, la componente en J me da 3,18 en J. Aquí, ¿qué tengo yo? Aquí tengo mi vector en componentes, pero a mí me piden es la magnitud y la dirección de ese vector. Por lo tanto, decimos que para hallar la magnitud de un vector es elevar cada una de las componentes al cuadrado y sacamos raíz. Eso es lo que procedo a hacer. Entonces, la fuerza total, que es la magnitud de la fuerza total, perdón, es igual a la raíz cuadrada de menos 5,82 al cuadrado más 3,18 al cuadrado. Eso nos da una magnitud de 6,63 newton. ¿Listo? Esa es la magnitud de la fuerza total. Ya tenemos la magnitud, pero como recordamos que es un vector, entonces tendremos que hallar también la dirección. La dirección, ¿cómo la llamo? La dirección, recuerden que se halla tangente a la menos 1 de la componente en J sobre la componente en Y. Entonces, al hacer esa operación en la calculadora, nos da un ángulo de menos 29 grados. Entonces, ese ángulo que nos da la calculadora, nosotros debemos hacer un sistema de referencia y ubicar nuestro ángulo real. Este ángulo que nos da la calculadora no es el ángulo real, debemos ubicarlo. ¿Y cómo lo ubicamos? Entonces, pues miramos en qué cuadrante de mi sistema de mi plano cartesiano me queda el vector. Entonces dice, tiene componentes negativas en Y y positivas en J. Entonces, ¿en dónde queda un vector con esas condiciones? Pues queda en esta, voy a hacerlo de otro color, queda en esta dirección, en este cuadrante, perdón, ¿verdad? Como nos dicen menos 29 grados, significa que los grados positivos los medimos en sentido contrario a las manecillas del reloj y los grados negativos los medimos en la dirección de las manecillas del reloj.
Es decir, que como tenemos unos grados negativos, entonces esto viene siendo menos 29 grados. Perdón. Esto viene siendo 29 grados, que son los grados que nos dio la calculadora. Como es negativo, entonces los tomamos en esta dirección. ¿Listo? Pero eso no es lo que nos preguntan. A nosotros nos preguntan el ángulo real. Entonces nos paramos en el eje X y nos vamos hasta nuestro vector, hasta donde nos encontramos nuestro vector, y ese sí viene siendo, entonces, ese viene siendo mi teta real, mi ángulo real. ¿Listo? Entonces, es decir, que ese ángulo real, si esos 29 y de eje positivo de las X hasta el eje negativo hay 180, es decir, que será 180 menos 29. Por lo tanto, nos da un ángulo real de 151 grados. ¿Listo? Ese viene siendo nuestro ángulo real. Es decir, que lo que nos preguntaban, la magnitud de la fuerza y el ángulo real, viene siendo la magnitud de la fuerza y el ángulo, este ángulo, de 151. ¿Listo? Entonces, miren, esto es muy procedimental. Siempre hacemos como el mismo procedimiento, ¿verdad? Siempre hacemos como el mismo procedimiento en esta parte de hallar fuerza, la magnitud de la fuerza y el ángulo de la fuerza. ¿Listo? Igual lo que les digo, pueden revisar los valores que voy dando con su calculadora. Ejemplo 2. Dice, en las esquinas de un triángulo equilátero existen 3 cargas puntuales. Calcule la fuerza eléctrica total sobre la carga de valor de 7 nanocoulomb. Entonces, este es el dibujo que tenemos y tenemos entonces, tenemos 3 cargas, como lo dice el enunciado, ubicadas en las esquinas de un triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene un lado de 0,5 metros, ¿verdad? Y obviamente pues sabemos que es un triángulo equilátero, todos sus ángulos son de 60 grados. Esta es una carga de 2 nanocoulomb, aquí tenemos una carga negativa de menos 4 nanocoulomb y aquí tenemos una carga de 7 nanocoulomb. Nos piden hallar la fuerza total en la carga de 7 nanocoulomb. Entonces lo primero que debemos hacer es ubicarnos en la carga de 7 nanocoulomb. Y de acuerdo a ese, y analizamos cómo son las fuerzas, o bueno, qué va a sentir esa carga de 7 nanocoulomb con respecto a las demás. Es decir, que si siente una fuerza de atracción o si siente una fuerza de repulsión. Entonces, listo, vamos a hacer acá. Entonces, empezamos con respecto a la carga 2, entonces va a sentir una fuerza, positivo, positivo se repele, entonces va a sentir una fuerza de repulsión, la podemos llamar fuerza 2,7, ¿verdad? Y con respecto a la carga de 4 nanocoulomb, que es negativa, pues entonces va a sentir una fuerza de atracción, ¿verdad? Entonces va a sentir esta carga de 7 nanocoulomb que se atrae. Vamos a cambiarle el color. Que se va a atraer. Listo, y le ponemos pues nombre. Igual ustedes pueden poner la fuerza 1, fuerza 2, fuerza A, fuerza B. Bueno, como ustedes deseen. Yo lo pongo así pues para relacionar con cuál carga es, ¿sí? Entonces, es ya costumbre mía. La fuerza que ejerce 4 sobre la carga de 7. ¿Listo? Entonces, igual, procedemos a hallar las magnitudes de las fuerzas. Entonces, igual, reemplazamos en nuestro sistema, reemplazamos en nuestra ecuación de ley de Coulomb, ¿verdad? Entonces, 9 por 10 a la 9, que es K, Q2, que es 2 por 10 a la menos 9, 7, que es 7 nanocoulomb por 10 a la menos 9, y la distancia que hay entre 2 y 7 es de 0,5 metros, entonces 0,5 al cuadrado.
por lo tanto me da una fuerza de 5,04 por 10 a la menos 7 newton. Lo mismo hacemos para la fuerza 4,7. Entonces la fuerza 4,7 reemplazamos los valores y nos da un total de 10,08 por 10 a la menos 7 newton. Luego, ¿qué procedemos a hacer? Entonces recuerden que aquí vamos nosotros a tomar un sistema de referencia acá en la carga y miramos cómo nos quedan los ángulos, ¿verdad? Porque observemos acá que esta fuerza 2,7 tiene un ángulo, ¿verdad? Va a tener componentes y esta fuerza 7,4 también va a tener componentes. Entonces, ¿qué ángulo se nos forma acá? Entonces, observemos que esta línea del vector fuerza 2,7 es como la línea continua en esta dirección, y aquí vemos que con respecto a la horizontal se nos está formando 60 grados, es decir, que aquí también se nos van a formar 60 grados. Ahí se nos forman también 60 grados. Como aquí hay 60 grados y esto es un triángulo equilátero, entonces tenemos que acá también se nos forman 60 grados. Es decir, que con esta línea diagonal y la horizontal se nos están formando 60 grados, es decir, que aquí también vamos a tener 60 grados. ¿Listo? Es eso. Entonces, ya teniendo estos vectores, pues los descomponemos, ¿verdad? Procedemos a descomponer esos vectores y vamos a tener entonces lo siguiente. La fuerza 2,7 vamos a tener componentes en I, viene siendo con coseno de 60, y la componente en J viene siendo el seno de 60. La fuerza 4,7 que estaba en el cuarto cuadrante, pues va a tener la componente negativa en J, ¿verdad? Y se escribe de esta forma la magnitud de la fuerza por la dirección, que en este caso es coseno de 60 en I, y en J es negativo y con seno de 60 en J. Entonces siempre se escribe así, ¿no? Magnitud y dirección. Luego, ¿qué procedemos a hacer? Procedemos a sumar esos dos vectores, por eso yo los ubico, igual les vuelvo a repetir, por eso los ubico así, para poder sumar en X, sumamos todo hacia abajo en X y sumamos todo hacia abajo en Y. Entonces nos da un valor que al sumar la fuerza 2,7 y la fuerza 4,7 nos da una fuerza total 7, y aquí entonces nos da fuerza 2,7 coseno de 60, sustituyen el valor de la fuerza 2,7 que lo tuvimos en la diapositiva anterior. La fuerza 4,7 también lo tuvimos en la diapositiva anterior, reemplazamos todo y nos da un valor entonces de 7,56 por 10 a la menos 7. Igual hacemos con esta parte en J y nos da un valor de menos 4,36 por 10 a la menos 7 en J. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos nuestro vector total de la carga de 7 nanocoulomb en componentes. Entonces, procedemos a hallar la magnitud de esa fuerza. Entonces, ¿cómo hallamos la magnitud? Elevar cada uno de los componentes al cuadrado y sacamos raíz. Por lo tanto, nos da una magnitud de 8,72 por 10 a la menos 7 newtons. La dirección, ¿cómo la hallamos? Tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X y nos da un ángulo de menos 30 grados. ¿Listo? Como nos da un ángulo de menos 30 grados, volvemos a hacer lo mismo y ponemos ubicamos nuestro vector, en qué cuadrante está y analizamos para hallar el ángulo real. Entonces aquí nuestro vector está positivo en I y negativo en J. ¿En qué cuadrante nos queda con esas condiciones? Positivo en I viene quedando aquí o acá y negativo en J, o sea, nuestro vector viene quedando acá, viene quedando acá. ¿Listo? Viene quedando en el cuarto cuadrante. Este es nuestro vector resultante. Y este ángulo de 30 grados, ya sabemos, los positivos se miden en dirección contraria a las manecillas del reloj, o sea que los negativos se miden en dirección a las manecillas, es decir, que esto viene siendo 30 grados.
Si esto viene siendo en 30 grados, nuestro ángulo real va a ser desde el eje X positivo hasta donde yo encuentro mi vector. Es decir, que si esto es 30 y todo tiene 360, o sea que mi teta real, mi ángulo real viene siendo 330 a 330 grados. ¿Listo? De esa forma entonces se hace los ejercicios. Miren que es muy fácil, como que es muy procedimental, pero pues deben ser cuidadosos con la ubicación de los ángulos, con respecto a los signos de las fuerzas, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde salen estos signos? Pues cuando descomponemos nuestros vectores, ¿no? Entonces, algunos estudiantes tienden a no a dibujar sus vectores, entonces, de esa forma no saben si las componentes son positivas y negativas. Entonces, por ejemplo, si aquí ponen un menos, obviamente ya no les va a dar esto, la magnitud no les va a dar y el ángulo menos. Entonces, de ahí para abajo van a cometer error y entonces de ahí para abajo les va a empezar a quedar todo mal. ¿Listo? Entonces, deben ser cuidadosos con eso, por favor. Ejemplo 3. Aquí tenemos otro tipo de ejercicio en el cual nos dicen lo siguiente, dicen, tenemos 3 cargas puntuales que se encuentran a lo largo del eje X, todas están ubicadas acá. La carga positiva Q1 está a una distancia de 2 metros del origen y la carga Q2 de 6 microcoulomb está en el origen, entonces están ubicadas así. La fuerza neta que actúa sobre una carga Q3 es 0. ¿Cuál es la coordenada X de Q3? Entonces aquí este ejercicio nos varía un poco a lo que veníamos haciendo. Aquí lo que nos piden es la coordenada, es decir, en dónde, en otras palabras es, en dónde ubicamos una carga Q3 de tal forma que esa carga que esa carga esté en equilibrio. ¿Por qué esté en equilibrio? Porque dice que la fuerza neta que actúa sobre esa carga sea cero. ¿Qué significa que la fuerza neta sea cero? Pues que esté en equilibrio, es decir, no es que no hayan fuerzas en ella, no, pueden haber fuerzas, sino que se ubican de tal forma que todas las fuerzas que hayan en ella, que estén ejercidas en ella, se equilibran, entonces pues ella no va a tender a irse para ningún lado. ¿Listo? Entonces empezamos a analizar en dónde podemos ubicar la carga. Entonces, si por ejemplo yo la quiero ubicar por acá, entonces si yo lo ubico por acá, pues acá no nos funciona. ¿Por qué no les digo que no les funciona? Porque si analizamos, decimos, bueno, esta es positiva, 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 se repele, va hacia allá, y esta también es positiva, 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 se repele, es decir, que esta fuerza no está equilibrada. Mire, las dos componentes de la fuerza van a tender que la carga se desplace hacia la derecha. Entonces, acá no puede ir, entonces no puede ir esa fuerza ubicada ahí, no puede ir esa carga ubicada ahí, ¿listo? No puede ir. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, podemos ubicarla. Algunos dicen que en la mitad, no, en la mitad tampoco puede ir porque ustedes observan que la carga Q1 es de 15 y la carga Q2 es de 6. Entonces, ¿qué significa eso? Que pues que una va a hacer mucha más fuerza que la otra, ¿verdad? Entonces no la podemos poner en la mitad, toca ponerla en otro lado, o sea, entre las dos cargas, pero no en la mitad. Vamos a ubicarla por acá, a ver cómo nos va. Entonces esta es la carga Q3. ¿Listo? Y empezamos a hacer. Entonces ¿sabemos cuánta distancia hay de Q2 a Q3? No, no lo sabemos, no sabemos. La acabé de colocar y pues no sabemos. Esa distancia, digamos que es una distancia X, ¿sí? No sabemos cuánto es esa distancia.
Y si esa es una distancia X, pues entre la carga Q3 y Q1, ¿cuánto va a ser esta distancia? Entonces yo digo, pues fácil. Si esto, entre Q2 y Q1 hay una longitud de 2 metros, y este pedacito es X, o sea que este pedazo va a ser, este pedacito va a ser 2 menos X, ¿verdad? Ese pedacito va a ser 2 menos X. A 2 le quito X, me da este pedazo. ¿Listo? Ahí por análisis básico. Entonces, listo. Entonces empezamos a hacer. Ya dijimos que nos toca ubicarla acá porque ella va a sentir, necesitamos que las dos fuerzas se equilibren entre sí. Entonces, ¿cómo sabemos que se equilibren entre sí? Claro, analicémoslo vectorialmente. Entonces, si analizamos vectorialmente, decimos, bueno, la fuerza que esta es positiva, positiva con Q3 positiva y Q1 positiva, ¿qué va a sentir? Va a sentir repulsión. Entonces, esta es la fuerza 1, 3. Listo. Y yo también voy a decir, bueno, voy a analizar la otra. Vamos a ponerla, ¿qué color? Amarilla. ¿Sí? Entonces, positiva, Q3 es positiva y Q2 es positiva, entonces, ¿cómo va a ser la fuerza? De repulsión. ¿Sí ven? Entonces, observemos que una va hacia allá, la otra hacia allá, entonces las dos se van a equilibrar entre sí. Entonces, ahí sí puede ir la carga. Entonces decimos, le ponemos nombre, esta es la fuerza que ejerce 2 sobre 3. Listo. Entonces decimos, ok, lo que tenemos que lograr es que las dos fuerzas sean iguales, que las dos, o sea que la magnitud de F23 sea igual a la magnitud de F13. Y reemplazamos entonces. F23, entonces, bueno, acá me quedó como, no sé si está bien, sí está bien. Entonces reemplazo fuerza 2, 3, K, Q2, Q3 sobre X al cuadrado, que es la distancia que hay entre 2 y 3, es X al cuadrado, y la otra viene siendo K por Q1, Q3, que es la fuerza 1, 3, por sobre la distancia de separación, que es 2 menos X, entre 1 y 3 hay 2 menos X al cuadrado. ¿Listo? Luego, ¿qué hacemos? Entonces, como están los denominadores, entonces necesitamos despejar X, ¿verdad? Entonces, como X está en el denominador, lo que procedemos a hacer es, podemos cancelar, podemos decir, aquí hay una K y aquí hay una K, la podemos cancelar, aquí hay un Q3, aquí hay un Q3, los podemos cancelar, y este X2 lo puedo pasar al otro lado, ¿verdad? Está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces pasa a multiplicar a Q1, como lo vemos acá, este X2 pasa a multiplicar a Q1, y este 2 menos X al cuadrado pasa a multiplicar a Q2. ¿Qué procedemos a hacer? Expandir esto, ¿verdad? Desarrollar este binomio cuadrado. Bueno, no sé cómo se llama este término, pero pues procedemos a desarrollarlo. Esto es ¿qué? Como lo que veíamos en álgebra. Cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, 2 veces el primero, entonces 4, 2 por 2, 4 por el segundo, daría 4x más el segundo al cuadrado. Así se expande este binomio. Por Q2, ¿quién es Q2? Pues sustituí, ¿verdad? Es 6 microcoulomb, o sea, 6 por 10 a la menos 6, y aquí X2 por Q1, que es 15 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué nos falta hacer? Pues nos falta hacer una distributiva para poder quitar estos paréntesis, es decir, esto multiplica esto multiplica esto, y esto multiplica esto, ¿verdad? Porque este 6 está multiplicando a todo. Lo mismo sucede con esto. Para quitar ya paréntesis, entonces hacemos una distributiva y entonces nos quedó 6 por 10 a la menos 6 por 4 nos da 24 por 10 a la menos 6, lo mismo 6 por 4 nos da 24x por 10 a la menos 6,
6 por x cuadrado nos da 6 por 10 a la menos 6x cuadrado y aquí nos queda 15 por 10 a la menos 6x cuadrado. ¿Listo? Después de que ya tenemos esto, pues observamos que tenemos unos términos al cuadrado, un término con la variable elevado a la 1 y un término independiente, es decir, sin x. Entonces aquí lo que hacemos es acomodar para que nos dé una forma de una cuadrática. Entonces yo pasé esto, todo lo pasé para el otro lado. Es decir, que este 6 por 10 a la menos 6 lo paso acá, entonces pasaré a negativo, entonces 15 positivo menos 6, entonces nos da 9 positivo, nos da 9 por 10 a la menos 6. Luego sigue, lo acomodé de la forma cuadrática, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma cuadrática? La forma cuadrática es ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Sí? Aquí es a al cuadrado. ¿Sí? Esa es la forma de la ecuación cuadrática. Entonces observen que aquí pues nos queda la forma cuadrática, ¿listo? Y este estaba positivo, lo pasé para el otro lado, me queda negativo. Por lo tanto, si hacemos la relación entre esta ecuación cuadrática con la que obtuvimos, esto viene siendo a, esto viene siendo b, lo que acompaña a x, y esto con el signo y todo viene siendo c. Entonces reemplacen en su calculadora, yo ya les expliqué en clase cómo hacíamos para hacer una cuadrática, reemplazan en la calculadora y por lo tanto nos dan dos respuestas. Una es 0,77 y la otra es menos 3,74. Y escogemos cuál es la respuesta que más se nos ajusta a nuestra situación. Entonces, como dijimos, que Q3 lo tendríamos que ubicar entre 0 y 2 metros, o sea que la respuesta que más nos cuadra es esta de 0,77 metros. Y ya, es decir que para que la carga Q3 quede en equilibrio, o sea la fuerza neta sobre ella sea 0, la debemos ubicar a una distancia de 0,77. ¿Listo? Entonces, este es otro tipo de ejercicio en el cual no nos piden la fuerza, sino nos piden una posición. Y también podemos hacerlo aplicando ley de Coulomb. ¿Listo? Entonces, de esa forma, pues, de esa forma se haría este tipo de ejercicio, ¿verdad? Entonces, ya con esos ejercicios que acabé de explicarles, espero que hayan solucionado un poquito, hayan solucionado las dudas que tuvieron en la clase, ¿verdad? Igual les aconsejo que sigan haciendo más ejercicios porque pues estas asignaturas son así, de hacer ejercicios para volverse más expertos en la aplicación de la ecuación, en la aplicación de todo un proceso para encontrar su incógnita. ¿Listo? Entonces, nos vemos a la próxima y que tengan feliz día.